Hola, soy Juan Ignacio de IDM Creativo y en este video vamos a ver cómo pasé de ser productor novato a productor profesional a través del método Detox. Este método me funcionó de maravilla a mí, les ha funcionado excelentemente a mis estudiantes y por supuesto que a ti también te va a funcionar. Antes de empezar con este video, te quiero recordar que si quieres aprender a producir EDM con tu propio sonido, siempre está nuestro curso insignia denominado EDM System en la sección de comentarios, al igual que en la descripción de este y de todos los videos del canal. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es ser novato y qué es ser principiante, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos el estado de novato, acá tenemos el estado de pro y por supuesto que queremos pasar del uno al otro. Pero primero vamos a definir básicamente qué implica ser novato como tal. Cuando nosotros estamos hablando de estar en un estado de novato, significa que realmente no conoces bien tus herramientas. Y esto es un verdadero problema porque cuando no conoces las herramientas que tienes al frente, por lo general no las puedes usar eficazmente para cumplir el propósito que viene a ser crear cosas, crear música, plasmar tus ideas como tal, y esto es algo que te traba. Es decir, esto es algo que te detiene de tu creatividad y por supuesto que genera bloqueos, ¿de acuerdo? Eso me lleva al siguiente punto que también es un tema de la técnica como tal. Estamos hablando de que esto, es decir, la técnica, es algo que te preocupa demasiado. En el estado de novato básicamente te preocupa demasiado todo el tema de la mezcla, todo el tema del mastering, simplemente quieres que todo suene muy pulido y demás, pero la verdad es que esto es una preocupación de principiante porque lo primero que debes llegar a hacer es tener buenas ideas, llegar a componer bien, llegar a diseñar bien tus propios sonidos y realmente, naturalmente, se va a ir puliendo todo esto y pues con el tiempo simplemente vas a mezclar y masterizar mejor, ¿de acuerdo? Es un proceso natural, pero la idea es que estás preocupado en las cosas que no debes estar preocupado y esto es muy importante que entendamos que es un problema de principiante, ¿ok? También podemos catalogar el hecho de ser principiante, el hecho de ser novato, con que tú te sientas a producir, por ejemplo, y resulta que las cosas suenan mal. O la típica en ese momento, ay, ¿qué me está pasando? En ese momento podría sonar bien y a la mañana siguiente, todo suena mal. ¿Ok? ¿Te suena familiar? Pues estos son básicamente las cosas esenciales de decir, ¿sabes qué? Eres un novato y estás en la etapa de principiante como tal. Ok, ¿qué vendría a ser estar en la etapa pro? Cuando nosotros hablamos de ser pro como tal, evidentemente que hemos corregido todo lo de la derecha, pero lo que en verdad te hace ser pro es que sin importar lo que sea que hagas, suena con un estándar de calidad muy elevado. ¿Ok? Permíteme detenerme en esto por un segundo. Mira, cuando nosotros hablamos de que sea lo que sea que hagas, vas a sonar con un estándar de calidad elevado, aquí no quiero decir que todas las ideas que hagas van a sonar a hit o son ideas melódicas que pueden pegar o que son muy pegajosas, ¿de acuerdo? Simplemente estamos hablando de que lo que sea que produzcas va a tener una calidad sonora que determina que es parte del estándar industrial, es decir, qué es lo que esperarías de cualquier pro. Ahora, que sea una buena idea o no, pues todos tenemos buenas y malas ideas y eso va a depender más de un tema de inspiración realmente, va a depender de un tema sustancialmente de exploración, sí, de exploración y por supuesto de talento, le guste así te guste o no te guste, es un tema también de talento. Si quieres un poco explorar mi definición de talento como tal, que puede variar con respecto al de otras personas, pues básicamente este es el nivel de tu CPU. Básicamente es cómo funciona tu cerebro, cómo naciste. No todos tenemos el mismo cerebro. No quiere decir que si exploras todos los días, la mayor cantidad de horas que puedas, vas a llegar hasta el punto en que te permite tu cerebro.
Porque mira, simplemente son las desventajas y ventajas naturales. Porque si no, todo el mundo que se dedicara a estudiar, tendría la misma inteligencia de Einstein, pero no es el caso, ¿de acuerdo? Entonces, si hay algo, hay un extra, hay un techo al cual simplemente nuestro cerebro llega. Y yo determino que eso es el talento, básicamente. Y el cerebro enfocado, pues, a la actividad puntualmente que estás realizando. En este caso, lo que llamarías la inteligencia musical como tal, pues el cerebro tiene un límite, ¿de acuerdo? Y es hasta lo que puedes explotar como tal. Y esto define el número de ideas realmente buenas que puedas producir en una base constante, ¿de acuerdo? Eso separa básicamente a los productores de élite de el resto, ¿de acuerdo? Así que es muy importante eso y tener en cuenta este asunto, ¿de acuerdo? Esto no es para desanimarte, simplemente es para entender la realidad y de que evidentemente que tú puedes ser parte de la élite si gustas y si te lo propones y si está en ti, pero simplemente es algo que hay que tomar en consideración. Ok, entonces cuando ya hemos definido mejor qué es pasar de noob a productor profesional, pues básicamente ya tenemos el preámbulo de qué es lo que se siente ser profesional. Básicamente es que todo lo que todo lo que produzcas, perdón, suene a oro, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos por un momento a definir de lo que queremos hablar el día de hoy, que es el hecho de cómo usamos la técnica del detox para ejecutar esta tarea, ¿de acuerdo? Así que dentro del detox vamos a ver tres cosas, ¿de acuerdo? Ya te explico exactamente a qué se refiere el detox por si no entiendes de qué se trata, pero solo voy a anotar esto, permíteme un momento porque si no me voy a olvidar. Con respecto, perdón, no es con respecto a tus actividades, es con respecto a un detox, con respecto a tu tiempo, con respecto a tu concentración y con respecto vaya, sí, a lo social. Ok, entonces, si tú no sabes básicamente qué es esto del detox como tal, no sé por qué no se me está señalando el puntero. Ok. Si tú no sabes de qué se trata el detox, básicamente es lo que se ha promulgado en el mundo de la alimentación, de la nutrición por varios años, y es el hecho de que, mira, el proceso natural del cuerpo, si tú te estás alimentando, normalmente va a dejar remanentes, ¿de acuerdo? Tus órganos van a procesar todo, van a hacer lo que deben hacer, pero en el proceso van a quedar un poco de células muertas atascadas, ¿de acuerdo? Estas células muertas son cosas que no deben estar dentro de tu cuerpo porque comienzan a proliferarse y comienzan a generar cosas que no quieres, ¿de acuerdo? Entonces, el asunto con hacer un detox significa expulsar esas células muertas, expulsar eso que te puede ocasionar daño a futuro y simplemente tener el cuerpo lo más limpio posible en una base, bueno, no necesariamente diaria, pero la idea es que esté limpio el cuerpo en su generalidad. Entonces, este concepto lo aplicamos directamente a nuestro procesamiento de aprendizaje musical como tal, el aprendizaje de productor como tal. Y este detox, lo primero que vamos a ver es cómo se relaciona con el tiempo, ¿de acuerdo? Estamos hablando del tiempo como tal. Vamos a explorar un poco este concepto, ¿ok? A ver, entonces, estamos hablando del tiempo. Mira, cuando nosotros hablamos del tiempo debemos comprender lo siguiente. Estamos claros que tenemos 24 horas al día, ¿verdad? Cuando tenemos estas 24 horas, evidentemente, digamos que duermes 8, pues nos quedamos con 16, ¿ya? Es obvio. Digamos que de estas 16, vamos a poner como que una hora destinamos a cada comida, en el sentido de qué es lo que te demoras en preparar o es en lo que te demoras en pedir en el restaurante o lo que fuere, ¿de acuerdo? Una hora es el proceso de comer. Entonces, si tienes 3 de esas al día, ya nos quedamos con 13 horas disponibles, ¿de acuerdo? Ahora, esto es muy importante. Vamos a detenernos aquí por un segundo. Estas 13 horas son cruciales, porque aquí va a depender cuál es tu estado actual. Es decir, cuánto tiempo libre tienes,
cuánto tiempo libre tienes realmente. Es decir, con esto me refiero a estás trabajando. Trabajando. Estás trabajando, estás estudiando. ¿Qué responsabilidades tienes? ¿Tienes una familia que mantener? Es decir, ¿tienes hijos? ¿Tienes esposa? ¿Qué es lo que tienes? Y todo esto va a dictar a qué le puedes destinar tiempo, ¿verdad? Ahora, hay un concepto muy importante detrás de cómo destinas este tiempo, estas 13 horas como tal. Y aquí viene el principal problema cuando nosotros queremos distribuir bien nuestro tiempo. Y se trata del tan llamado enfoque. Permíteme, me concentro acá. El enfoque. Mira, hoy por hoy hay un cáncer de la sociedad que básicamente este eres tú, este es todo tu tiempo que puedes destinar. ¿Y qué es lo que sucede? Por ahí te están vendiendo la idea de... espera, que está muy pequeño para la escala al parecer. Permíteme, hago un círculo más grande acá. Por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Me quiero convertir en un tipo bastante musculoso. Ya, esa es una cosa de lo que quieres hacer. ¿Sabes qué? También quiero aprender italiano. ¿Sabes qué? También resulta que quiero aprender francés. ¿Sabes qué? También quiero ser una leyenda en, no lo sé, viejo, en Fortnite o cualquier videojuego que sea que te guste. ¿Sabes qué? Aparte de eso, también pretendo ser un buen novio. O si es que no tienes pareja, pues pretendo ser un buen galán, por así decirlo. También a la par, ¿sabes qué? Yo quiero hacer... yo quiero estar al tanto de todo el Instagram, de todo lo que pasa con mis amigos, con gente que realmente ni conozco, pues esa es una cosa. También, ¿sabes qué? No me quiero perder ninguna película, ninguna serie de Netflix. Eh, y también quiero destinar tiempo a mi familia. Y acá también, acá debía haberle puesto 8. Y resulta que acá también quiero destinarle tiempo al hecho de querer producir, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que he un poco mencionado todo esto que estamos viendo acá, te darás cuenta de lo ridículo que se ve y del poco tiempo que tenemos para ejecutar eso. ¿Qué es lo que sucede? Es tan simple como esto, mira. Nosotros sabemos que si nosotros hacemos una tarea y solo una, a lo largo del tiempo, es decir, con los días, con los meses, con los años, te vas a volver en un maestro del tema. Si es que tú tienes 2 tareas, a lo largo del tiempo, te vas a convertir básicamente en alguien muy bueno en ambas tareas. Si es que tienes 3 tareas, básicamente te vas a convertir en alguien bueno en las 3 tareas. Si es que tienes 4 tareas, pues te vas a convertir en alguien, voy a poner lo que es, mediocre o muy, si no quieres verlo así, quieres verlo más bonito, en alguien promedio en las 4 tareas. Y de ahí para abajo, realmente, mira, si tú me dices 5 o más tareas, ya podemos definir con que realmente no sabes de ninguna. Y que solo sabes todo lo que es muy, muy superficial. Y esto es muy importante que interioricemos, ¿sabes? Porque la verdad es que yo veo este problema una y otra vez. Que te quieres dedicar a muchas cosas a la vez y realmente terminas siendo mediocre en todas. Pero si tú te decides y dices, ¿sabes qué? Quiero hacer una sola cosa, pues te vas a convertir en un maestro
en la misma cantidad de tiempo. Y solo para que entiendas un poco de cuánto tiempo en verdad tienes, porque es la típica de es que no tengo tiempo, es que, mira, todo depende cuánto tiempo, como te decía, cuánto tiempo libre tengas, estás trabajando, estás estudiando en la universidad, colegio, lo que sea, y tienes responsabilidades o no. Pero vamos a desglosar un poco eso. Mira, básicamente, si es que nosotros destinamos, te lo voy a poner así de crudo, digamos que destinamos 9 horas a trabajar, al trabajo como tal, 9 horas, se dice que es 8, pero jamás es 8, siempre es un poco más. Eh, estas 9 horas, esto dedicamos al trabajo, ¿verdad? Entonces, nos quedan 4 horas. 4 horas al día, ¿de acuerdo? Esto, básicamente, tú decides a qué destinarlo. En este caso, puedes destinar estas 4 horas a 3 cosas puntualmente. Realmente es a trabajar en otro proyecto, a educarte o a crear algo que, que sea con las habilidades que tienes. En este caso de la producción musical, evidentemente esto se traslada a producir música como tal. En este caso de la educación se trataría de simplemente el hecho de, por ejemplo, ver tutoriales, eh, también esto sumado a seguir cursos, básicamente eso. Y trabajar en otro proyecto, bueno, ahí estamos hablando de cualquier otra cosa. Pero en definitiva, aparte de esto, también tenemos otra esfera que vendría a ser el entretenimiento. Estamos hablando de divertirte como tal, cualquier diversión. Y aquí está todo el tema de la diversión, películas, hacer deporte y bla, bla, bla. Y no me malentiendas, todo esto es necesario en tu vida, pero tienes que entender a qué le vas a dar más peso. Ahora, ¿qué sucede si es que resulta que, por ejemplo, acá en el entretenimiento, lo siento, pero la mayoría de las personas hoy por hoy se dedican al Instagram? O sea, ni siquiera es un entretenimiento de que estás socializando, por último jugando fútbol, haciendo lo que sea con otras personas, realmente estás en el Instagram, o si es que estás con otras personas, posiblemente puedas caer en el grave error de que solo te reúnes para beber, es decir, con beber me refiero a beber alcohol como tal, y simplemente actividades destructivas, en el caso de drogas, peor todavía. Pero a lo que voy es que estas formas de entretenimiento simplemente te hacen muy, pero muy mal. Y por supuesto también aquí están los videojuegos. Y con esto no te quiero decir que los videojuegos sean malos de por sí. Lo que es malo es que dediques básicamente una gran parte de tu tiempo al entretenimiento, específicamente a los videojuegos como tal, y que dejes de lado morir esto de acá, es decir, la creación y la educación como tal o el establecimiento de otro proyecto. Entonces, esto es algo que debes evitar a toda costa, esto es muy importante entenderlo. Esto por el lado del entretenimiento, ¿de acuerdo? Ahora, por el lado de la creación como tal, la producción musical como tal, básicamente es sentarte en el DAW, es estar en tu DAW, es estar en el DAW como tal y simplemente comenzar a producir, hacer canciones. Hacer canciones, estamos hablando de hacer beats, estamos hablando de diseñar sonidos, básicamente eso, ¿de acuerdo? Por el lado de la educación, bueno, ya te dije, son tutoriales, cursos como tal. Entonces la idea es cuánto tiempo le destinas a cada uno de estos. Es decir, acá, si tú me dijeras cuál debería ser la proporción exacta que deberías estar destinando a cada una de estas, básicamente es la siguiente. Mira, si hablamos en términos de la educación, yo te diría que esto debe oscilar alrededor del 20% de tu tiempo libre, en este caso las 4 horas que estábamos hablando. Estamos hablando del 20% debería ser destinado a la educación, la producción como tal, de música como tal. Esto debería oscilar por el 80% del tiempo.
Ahora, esto si es que dedicaras tu vida solo a educar y producir. Obviamente queremos, por ejemplo, divertirnos. No está mal hablar con un amigo de vez en cuando, no está mal divertirte con tu familia, con tus seres queridos, si tienes esposa, tienes novia, no está absolutamente nada mal. Así que vamos a poner por un momento entretenimiento y vamos a asignarle a qué debe ser el menor posible hasta que hagas lo que debes hacer con respecto a tu producción y a tu educación. Entonces, digamos que le dejamos en 10%. Eso debería ser tu tiempo de entretenimiento diario, la verdad. El de producción debería ser 70%, o yo me arriesgo a decir que debería ser 80%, y la educación debería ser otro 10%. Tú me dirás, ¿por qué le pones tan poco peso a la educación como tal? Porque la verdad es que, mira, cuando tú simplemente te dedicas a ver tutoriales, tutoriales tras tutoriales tras tutoriales, lo que estás dejando de lado en verdad es el hecho de producir, ¿me entiendes? Más vale, a ver cómo te digo, más vale que hayas visto, por ejemplo, una hora de tutoriales y esa hora de tutoriales la hayas trasladado. Esta escala de no me deja hacer bien esto. A ver, permíteme. Esta educación, digamos que te tomaste una hora de tutoriales a la semana, ¿de acuerdo? Pues más vale que, respaldado de esa hora de tutoriales, tú te extiendas a hacer 8 horas de producción. Esto es demasiado importante y no puedo decirte más esto. Si tú no tienes una relación de este nivel, no esperes resultados, es decir, no esperes a pasar de novato a pro sin poner el esfuerzo. Y esto también, dependiendo de las horas que tengas, digamos que eres un tipo más ocupado y todo, y realmente solo tenías para destinar una hora al día, porque tienes muchas otras actividades, pues simplemente, digamos que a lo largo de la semana hayas visto 20 minutos de tutoriales, tal vez un buen tutorial de cómo hacer una cosa puntual, y a lo largo de la semana, pues simplemente debiste haber destinado alrededor de 2 a 3 horas a la ejecución de ese contenido. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero que interioricemos que esta debe ser la relación que tengas, porque si no, no vas a avanzar nunca. Y lo siento que yo te diga, pero si es que no haces esto, ¿quién lo va a hacer? ¿Me entiendes? O sea, ¿de qué te sirve educarte al 1000% si es que no vas a producir? Por ejemplo, yo he visto eso a lo largo de, de, de todos estos años que he estado dedicado a la producción musical. Mira, yo he tenido amigos que se han ido a estudiar a Berkeley, a la universidad más famosa de música del planeta Tierra, han estudiado producción musical ahí y pues simplemente, hablando específicamente en términos de calidad musical, realmente hay muchos que no me llegan a los talones a mí. ¿Y sabes por qué es eso? Porque ese es un gran problema de las universidades, que te enfocas en tantas cosas a la vez, de que revisa este tema de acá, revisa este tema de acá, revisa esto, 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 esto y esto, y no tienes tiempo para producir, no tienes tiempo para hacer tus cosas. Entonces, ese es un grave problema de todo ese esquema. Entonces, por eso yo siempre, no sé, en cualquier ámbito en la vida, financiero, social, cualquier cosa que estés aprendiendo para hacerte upgrade personal, siempre la idea es que te eduques. No digo que no, es obvio que te tienes que educar, porque la transmisión del conocimiento es muy valiosa, te ahorra años y mucho dinero, pero eso ya tienes que ir a aplicarlo. Y hasta que no hayas aplicado lo que aprendiste en ese momento, ese tip, simplemente tú no deberías ver más tips, más tutoriales, más cursos. Tú ya no debes ver nada de esto hasta que no apliques lo aprendido. Y esa es la forma de progresar, es la forma de convertirte de novato a pro en términos generales, ¿de acuerdo? Entonces, el detox, en este tema en particular, del tiempo como tal, es el hecho de priorizar tus actividades. Básicamente eso, es el hecho de priorizar tus actividades. Tienes un número de horas determinadas libres al día, como te decía, dependiendo de qué tan ocupado estés, y eso tú sabrás a qué le destinas, ¿de acuerdo? Y por supuesto,
que la mejor forma de destinar el tiempo es la que hablábamos hace un momento. Entonces esa es la primera forma de detox que debes hacer en tu vida, y es el hecho de simplemente pulir el tiempo que tienes, hacer una desintoxicación con respecto al tiempo, las actividades que tienes. Vamos con el segundo elemento del detox como tal, de la técnica, que básicamente es la concentración. Estamos hablando de la concentración, ¿ya? A ver, voy a ponerlo por acá. Ok, vamos con esto. Lo pongo aquí. A ver, vamos a poner concentración. Ok. Cuando esto es tan crucial, tan crucial, y espero que estés viendo hasta aquí el video porque realmente esto es algo muy crucial y espero que te ayude mucho, la verdad. Mira, ¿qué sucede? Acá tenemos un umbral de concentración. Básicamente acá podemos decir, en este eje voy a poner actividades estimulantes, ¿de acuerdo? Y actividades que simplemente no te estimulan, es decir, que son más pasivas, más aburridas, por así ponerlo, de carácter aburrido, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y por el otro lado, tenemos básicamente picos de tus sentimientos como tal, que nos provocan ansiedad, y por el otro lado, que nos provocan un sentimiento de paz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente aquí tenemos una relación de este calibre. ¿Ya? Es decir, vamos a ponerlo en perspectiva. Mientras tú educas tu mente con cosas más estimulantes, vas a tener mayores niveles de ansiedad porque estás entrenando a tu cerebro de que quiere lo más divertido, lo que sea más al grano posible, lo que te estimula más. Si nosotros hablamos de cosas aburridas o más serenas, por así decirlo, esto te va a traer niveles de mucha mayor paz porque estás entrenándole al cerebro a que las cosas son con calma, a que las cosas son pacíficas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de cosas altamente estimulantes, con estimulantes estamos hablando bastante de las redes sociales, específicamente, esto sí quiero ser bien claro, en el formato corto. Estamos hablando de todo lo que es la onda de TikTok, estamos hablando de toda la onda de los Reels, de YouTube Shorts, y todo esto que simplemente es contenido tan flash que simplemente no te deja siquiera interiorizar un poco el tema como tal, pues estás entrenando al cerebro, especialmente si ves esto a diario, para que te entregue cosas estimulantes. Y como te decía, a mayor estimulación, mayor va a ser tu nivel de ansiedad. Y obviamente lo que produce la ansiedad, no está de más decirte, te van a doler cosas, te van a hacer más impaciente, simplemente vas a estar en la estratosfera todo el día, es decir, no vas a poder concentrarte debido a que estás con ansiedad de que quieres esa adrenalina extrema, ¿de acuerdo? Y por supuesto también acá, cuando me refiero a esto, estoy hablando también de los videojuegos. Y ahora tú me dirás, oye, pero entonces no tengo que hacer nada divertido, que ni sé qué, que ni sé cómo. No, no estoy diciendo eso. Lo que tengo que decir es lo siguiente. Mira, la actividad de producir música de por sí ya tiene un nivel de estimulación, ¿ok? Pero yo te diría que el nivel de estimulación de hacer música puede caer por acá. Es decir, no es tan estimulante como yo que sé un video de MrBeast o simplemente otra actividad, no sé cómo ver puro TikTok, puro Reels, pura cosa que te están bombardeando así constantemente, no tiene ese nivel de estimulación. Tiene un nivel de estimulación mediana y en sus picos un poco medio alta, ¿de acuerdo? Eso viene a ser la estimulación de cuando tú estás produciendo música como tal. ¿Qué es lo que sucede? Si en tu vida tú colocas, por ejemplo, videojuegos, estás teniendo picos de alta estimulación y a la vez quieres producir,
Lo que estás provocando con eso es que tu cerebro le estás entrenando a que esté pensando de forma subconsciente a qué rato se acaba esto para yo ir a mi videojuego. O a qué rato se acaba esto para ver la dosis diaria que necesito del Instagram. O a qué rato se acaba esto para ver mi dosis diaria de los shorts de YouTube. O, ¿me entiendes? Pero, ¿qué sucede si es que eliminamos esto de la ecuación? Y resulta que ahora solo nos quedamos con los estímulos de la producción musical. Oh, entonces, mágicamente, lo más estimulante en tu vida hoy por hoy va a ser producir música. Oh, entonces, como eso va a ser lo más estimulante, ahora me voy a enfocar a hacer eso. Porque tu cerebro ahora entiende, ok, entonces ahora mis únicas actividades van a ser educarme, pasar tiempo con mis seres queridos, y realmente lo único que tengo que hacer es producir. Y digamos que a esto añadimos el trabajo en el caso de que estés trabajando al lado de lo que produces música, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento tu cerebro se calma. Y como te decía antes, pasamos a un estado de paz. Un estado de paz. Paz interior. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que sabes que debes hacer para cumplir tus metas y no estás perdiendo el tiempo con estas cosas que a nadie le interesa a menos que seas un gamer profesional. Obviamente, ahí estamos hablando de otra cosa. Y si vivieras como influencer de esto de acá. Pero como en este caso lo que queremos hacer es ser productores y convertirnos en eso, más te vale que tu actividad más estimulante hoy por hoy sea esta, sea la de producir música. ¿De acuerdo? No perder el tiempo en cosas que no tienen sentido. Entonces, de esto hablaríamos cuando hablamos del detox de la concentración, de quitar de raíz estos factores estimulantes. Cuando tú quieres deshacerte de algo tóxico en tu vida, realmente yo soy fiel creyente en que debes hacerlo de raíz, ¿de acuerdo? Yo no confío en lo de, hagámoslo de a poco, ni sé qué, ni sé cómo. Mira, si tú ya eres adicto a estas cosas como tal, llámese adicto a cualquier persona que no puede estar un solo día sin esto, básicamente ya estás en un nivel de entrenamiento y de hábito en el cual no te vas a poder zafar fácilmente de forma gradual. ¿De acuerdo? Por eso tú verás muchas personas que quieren dejar de fumar y para hacerlo de forma gradual lo dejan pasándose a otro círculo vicioso como el vape u otras opciones como la pipa árabe, etcétera. Pero la idea es que quieren dejar el hábito de forma gradual. Aquellos que lo logran, que es una minoría, lo logran a lo largo de los años. Pero hablamos años. Porque estás pasando de un círculo vicioso a otro. Simplemente estás haciendo esto, mira. Básicamente, esta es tu adicción. Tú quieres eliminar esto, ¿verdad? Y la mejor idea que se te ocurre es, me voy a este otro círculo vicioso para ver si se elimina este de acá. ¿No sería mejor solo coger y decir, ¿sabes qué? Chao. Y en primer lugar, nada de esto debió haber existido. ¿Qué es lo que sucede cuando haces eso? Pues simplemente pasas a un estado en el que ya no hay nada. Tan simple como eso. Lastimosamente, cuando tú haces ese salto de cruzarte, de eliminar, de hacer el detox de ese mal hábito, de eso que te está intoxicando tu vida, de eso que te está haciendo mal, lo que vas a percibir simplemente es que vas a sufrir. Vas a sufrir y bastante. Vas a sufrir. Porque tu cuerpo está tan acostumbrado a este estímulo que simplemente te va a hacer falta. Pero simplemente vas a tener que sufrir unos pocos días y ya está. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y eso demuestra un poco tu fortaleza como ser humano. Es decir,
Es como cuando quiero renunciar al azúcar. Mira, ya hace años que no tomo jugos con azúcar o que realmente no consumo dulces como tal. Yo era muy dulcero, me encantaban los jugos azucarados, yo sé que no es nada saludable y bla, bla, bla. Pero para detener ese mal vicio, solo dije un día, ok, hasta aquí, ni más el azúcar. No quiere decir que no consuma, por ejemplo, en mi manzana, que normalmente consumo a diario, pero ya no con exageración, con los otros elementos. Entonces, corté de raíz el jugo y no tienes idea lo feo que sabía el jugo después de hacer eso. Los jugos saben horrible cuando simplemente cortas de raíz el azúcar. Pues me tuve que aguantar literalmente 2 días, 2 días, 2 días, nada más que 2 días, y mis papilas gustativas se resetearon automáticamente. Y los jugos, que ya no tenían azúcar, comenzaron a saberme dulces. Interesante, ¿no? Y después probé, meses después, un jugo que tenía azúcar y me parecía almíbar. Era como estar tomando miel, era demasiado dulce. Entonces, un poco ese es el tema. Si tú estás dispuesto a sufrir un poco para eliminar una adicción, pues que así sea. Y eso te entrena tu mente y eso te entrena a ser más fuerte. Y es lo que te recomiendo para deshacerte por completo de todos estos malos hábitos que te están quitando tiempo y están entrenando al cerebro para producirte niveles de ansiedad máximos. ¿Ok? Entonces, eso no quiero para ti. Y simplemente esto no se trata de un balance. Se trata de que esto no es bueno para tu vida y punto final. Por eso la única red social que a mí me gusta es el YouTube, pero en contenido largo, es decir, como lo que estás viendo en este momento. Porque esto es lo más cercano a estar con un ser humano, es lo más cercano a tener una clase en la vida real. Es simplemente esta conexión que requerimos los humanos de hacer las cosas lentamente, porque esto te va a aportar mucho. Entonces, realmente hacer un detox de la concentración con el fin de que tu producción musical sea el foco es demasiado importante. Ok, entonces vamos al tercer elemento del detox como tal, y en este caso estábamos hablando de lo social. Tal cual como lo anteriormente descrito, cuando nosotros hablamos de un detox social, mira, estamos hablando de amigos, de conocidos, de parejas que puedas tener, familiares, familiares, y todo esto simplemente tiene que ser bien filtrado y tienes que hacer una buena desintoxicación, un buen detox de absolutamente todos estos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos con el tema de amigos. El tema de amigos. ¿Tú crees que tienes, verás, inclusive fuera de que sean amigos o no, hay una norma general para hacer este detox? Básicamente, son personas que te desean el bien, en verdad te desean el bien. Y aquí lo que estamos hablando es esto. ¿Desean que te vaya mejor que ellos? Es decir, incondicionalmente que a ellos no les vaya bien. ¿Te desean el bien absoluto? ¿O ellos solo quieren que te vaya lo suficientemente bien, pero más o menos hasta donde ellos puedan llegar? Porque cualquier nivel adicional ya no les parece. ¿De acuerdo? Entonces, si es que ese es el caso, es una persona que no te desea el bien. Porque una persona que te desea el bien incondicionalmente va a querer lo mejor para ti. Que seas millonario, que tengas todos los lujos, que seas muy exitoso en tu carrera, con tu futura familia. Ese amor incondicional que encontrarás tal vez en tus abuelitos, en tus papás. Eso es el verdadero desear el bien a alguien. Y ese tipo de personas son las que deben seguir en tu vida. Aquellas que desean el bien y por supuesto que te hagan sentir bien. Por supuesto. Pero que te deseen el bien. Así que en la lista de amigos, pues tal vez ya se te vino a la cabeza qué amigos caen en esta categoría. Y realmente acá es muy crucial. Vas a identificar amigos que solo quieran ir a beber alcohol,
que solo quieran tenerte en fiestas. Peor si te quieren llevar a las drogas. Todo este tipo de cosas te va a destruir. Y son amigos muy tóxicos. Por ejemplo, amigos que te alejan de tus seres queridos. Esto es tan bajo, pero tan común. Y cuando hablamos de conocidos, también esto va un poco de lado de esto que hablábamos anteriormente del Instagram. Mira, el hecho de que le conozcas a una persona, vos debes entender que antes de que hayan existido estas redes sociales y todo esto, tú realmente no te enterabas de lo que vendría a ser la vida de ellos, ¿ya? No te enterabas de estas cosas, es decir, lo que sea que hagan, que vayan de viaje, que se vayan a comer a algún lado, que tengan una actividad en específicamente, tal vez hasta que tengan hijos, tú no te enterabas de nada de eso, de su vida. Y no deberías hacerlo. Realmente es algo que a ti no te compete en lo más mínimo. No sé por qué se borraron todas las letras de aquí. Ah, ya. Realmente es algo que no te compete en lo más mínimo. A ti solo te competen dos cosas. Lo que pasa alrededor de tus seres queridos y lo que pasa alrededor tuyo. Todo el resto simplemente añade preocupaciones, efectos comparativos negativos en tu vida, porque lo único que hace el hecho de enterarte de la vida de personas que conoces pero no tienes mucha empatía o simplemente un cero a la izquierda en tu vida, ni siquiera sirve como como decir, un contacto en el mundo en el que te encuentras, hablando de términos de trabajo, términos industriales. Si es que no tienen nada de eso, ¿para qué ves la vida de esa persona? Deberías quitarle de tus redes si es que están ahí. De igual manera, de tus contactos, realmente no te compete saber lo de nadie. Dedícate a ti, dedícate a mejorar a ti, construye historias. La idea es que vivas tu vida. ¿Qué te importa lo del resto? ¿Qué te importa? Entonces esa es la idea con esto de los conocidos. Deshazte de ellos. ¿Para qué tienes? ¿Para qué tienes a menos que tengas una relación transaccional con ellos? Es decir, vuelvo y repito, si es que aportan como contacto en la industria, te aportan de conocimiento de alguna manera, son algún punto de consulta o de alguna u otra manera te hacen sentir muy bien. Solo por eso deberías conservarlos como conocidos. ¿De acuerdo? Y de igual manera esto va con lo de las parejas. O sea, esto es más radical todavía. Aquí sí debes tener mucho cuidado, porque tu pareja va a traspasarte muchos de sus hábitos. Y en caso de ser hábitos negativos como tal, pues ahí ya te puedes estar preocupando porque de seguro se te van a pegar, especialmente si pasas demasiado tiempo con esta persona. Y obviamente, si tienes una relación tóxica en la que, por ejemplo, estamos hablando de cosas heavy, por ejemplo, que le tienes miedo, que no puedes decirle nada porque piensas que te va a saltar al cuello, o simplemente crees que se va a acabar la relación, o crees que se van a poner las cosas feas. Esos son malos síntomas, ¿sabes? Y si estás en una de esas cosas, yo estuve en una de esas cosas muchos años atrás, pues realmente la opción que debes tomar, por más de que te duela, es votarle. Tienes que deshacerte de esa persona si es que está influyendo negativamente en tu vida, es decir, que se te pasa por el cerebro de que tienes que cortar a la persona. Si es que ya tienes ese pensamiento, muy probablemente es porque es algo que en tu subconsciente, algo muy adentro tuyo te lo está diciendo desde hace rato y tienes que hacerle caso. Obviamente esto no te digo si es que de repente se te pasó el pensamiento, no. Si es que ya vas meditando mucho tiempo eso, efectivamente es lo que tienes que hacer. Entonces, realmente, misma lógica de antes, si tu pareja especialmente no te desea el bien y también no busca que progreses a costa de lo que sea, a costa de que salgan menos, a costa de que sí, efectivamente se vean un poco menos, pues no estás con esa persona porque no te desea el bien incondicional.
te desea el bien siempre y cuando a esa persona le favorezca. Y es muy importante que te deshagas de esa persona. De igual manera, relaciones familiares. No porque sea tu familia significa que es intocable en el sentido de que no lo puedes desechar de tu vida. Depende de cuál sea tu tema con tu familia, que en la mayoría de los casos es bastante turbulenta, tienes que alejarte. Por ejemplo, si es que tú vives, digamos que estás viviendo con tus papás y resulta que tus papás son demasiado negativos, pasan insultando al que es y al que no es, tienes un ambiente muy hostil en el hogar, no puedes decir nada porque enseguida despierta la ira de ellos, cosas por el estilo, tal vez no son tus papás, son tus tíos, no sé cómo sea el desenlace de tu caso específicamente, pero si tienes cosas de este tipo, tienes que salir de ese lugar lo antes posible y tienes que dar todo, todo tu tiempo a salir de ese lugar. No puedes vivir así. Tienes que escapar de ese lugar e irte a hacer tu propia aventura. Pero tienes que alejarte de un círculo familiar negativo. No puedes estar ahí. Eso te debilita como persona. Te pone en duda todo lo que haces. Es horrible. Así que ese es el asunto con el detox social. Mi querido amigo, amiga, si es que estás viendo este video, pues es algo que tienes que pensar muy bien, porque puede estar destruyendo básicamente tu habilidad de producir, porque todo esto va a afectar, quieras o no, a tu producción. Si no tienes tranquilidad en tu vida, si no tienes paz, si no tienes gente que te desee el bien, que te aporte, que no te reste, en verdad que va a pagar piso tu aprendizaje de producción musical y también, obviamente, el producto como tal, es decir, tu creación como tal, porque se siente, porque al final, cada que tú creas música, estás extrayendo un poco de tu alma y lo pones en formato de audio. Así que realmente va a pagar piso eso. Entonces, básicamente, esas son las recomendaciones con respecto al detox como tal. Entonces ya hemos visto con respecto al tiempo, a la concentración social, a la concentración y al detox social como tal. Y bueno, ha llegado la hora de ver, ok, digamos que hago todo lo que me has dicho, Juan, ok, estoy purificando todas estas áreas de mi vida. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Y esa es una excelente pregunta, porque ahora nos debemos enfocar, una vez realizado el detox, básicamente en qué vendría a ser, permíteme, te lo escribo acá, vamos a poner una letra un poco más grande, el camino a seguir. Hablemos un poco de esto. Mira, el camino a seguir, que a mí me funciona y como te digo, le funciona a todos mis estudiantes, básicamente es tener claro el asunto. Mira, tiene que estar tan claro como lo que te voy a decir en este momento. Digamos que esta es tu casa y nosotros queremos ir a satisfacer nuestra hambre, ¿de acuerdo? Y quieres ir a comprar pan a la panadería. Digamos que esta es la panadería, ¿ok? Esta es la panadería. Y esta es tu casa. El camino a seguir debe ser tan sencillo como esto. ¿Quieres dejar de tener hambre? Pues sal de tu casa, dirígete a la panadería, paga por pan, selecciona el pan y vuelve. Y te comes. Así de sencillo debería ser el camino a seguir para entender qué debes hacer en términos de aprendizaje de la producción musical y cómo llegar a producir profesionalmente. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a detallar en este momento. Y aquí sí me voy a extender todo lo que sea necesario. Quiero entregarte básicamente todo lo que sea aquí. A ver, entonces, básicamente, paso 1. El paso número 1 radica en entender
el proceso de producción musical. No tienes idea cuántas veces veo que se meten a producir, se meten a hacer cosas y ni siquiera esto está entendido. ¿Ya? Si esto no está entendido, ¿cómo esperas producir música si es que no tienes claras las distintas etapas como tal? Vamos a desglosar un poco estas etapas, ¿sabes? Lo primero que debemos saber es que parte del proceso de producción musical nace en la creación, ¿verdad? Es decir, en la composición. Y esta composición puede ser de carácter orgánica, es decir, con instrumentos, cantando, es decir, todo con las facultades del ser humano, con un instrumento real, o podemos hacerlo en el DAW de manera digital, o podemos hacerlo de forma híbrida, ¿ya? La composición, es decir, las melodías, el ritmo como tal, todas las ideas, la generación de la idea como tal, la estructura de la canción, el beat como tal, todo eso es parte de la primera etapa que es la composición. De ahí nace. Aparte de eso, tenemos algo que se denomina el diseño sonoro. El diseño sonoro es demasiado crucial, porque esto es lo que hace que suenes de una forma particular, diría yo, y diferente. El diseño sonoro. Esto es la pieza que define eso. Es decir, una vez que ya tenemos nuestras melodías, nuestras cosas escritas en la composición como tal, el diseño sonoro hace que sonemos de determinada forma. Evidentemente, hay que comprender que en música electrónica, pues estos dos van muy de la mano. No van nada separados. Entonces eso hay que entender bastante. Después tenemos un proceso que cuando ya tienes todo esto en su lugar, vendría a ser la mezcla. Mezcla sonora o mixing, como quieras llamarlo. Y esto de aquí, en cambio, es el hecho de generar un balance y claridad entre los distintos elementos de la mezcla. Es decir, generar un balance entre el cantante, entre los sintetizadores, entre el bajo, entre tus kicks, entre todos tus elementos percutivos, que tengan básicamente su propio espacio. Esto comúnmente sería lo que viene a ser un ingeniero de sonido, un ingeniero de mezcla. Eso te hace eso. Acá vendría a ser un ingeniero de sonido de igual manera, enfocado en diseño sonoro. Esto vendrían a ser el artista como tal. Pero como te iba diciendo, en música electrónica tú puedes ser absolutamente todo. Y la otra etapa, que vendría a ser igual, estamos hablando del mastering, que básicamente es una vez que creaste balance, claridad y espacio, tenemos que irnos a la etapa de... Esto es la cereza en el pastel. Básicamente el mastering es un tema de llegar a un volumen comercial y de generar el punch y... Sí, básicamente punch y setear el color de tu producción. Con respecto al volumen comercial, quiero decir que sin importar a lo que... digamos, con volumen comercial lo que quiero decir es que llegues al estándar comercial de tu subgénero en particular, porque cada subgénero tiene distintos niveles de dureza sonora, es decir, llegas a distintos volúmenes en términos de la masa sonora como tal, es decir, de qué tan duro se percibe. Y en tu género en particular tienes que llegar a ese estándar comercial. El punch como tal es qué tanta pegada le das. No todos los géneros son igual. Algunos necesitan ser más limpios, más sutiles, otros necesitan ser más agresivos. Entonces, esto también podemos un poco pulir en el mastering, a pesar de que el punch evidentemente que debiste haberlo corregido bastante bien en la mezcla. Y el color básicamente simplemente es un balance entre bajos, medios, altos que generas en el mastering para percibirlo como algo más cálido o percibirlo como algo más brillante, más atacante. Simplemente todo esto puedes hacer en el mastering. Déjame tomar un poco de agua porque
Ya hemos hablado por bastante tiempo. Ok, entonces, estas son las distintas etapas de la producción musical. Entonces, lo que debemos aprender a hacer es a componer, diseñar sonidos, mezclar, masterizar, y básicamente en eso se resume el proceso de producción musical como tal. Pero si tú no tienes en cuenta qué hace cada una de estas cosas, pues puede que hayas estado perdido en todo este tema de convertirte en amateur a profesional, porque estás indagando muchas cosas y no tienes idea qué hacer verdaderamente. Y por supuesto, si es que tú me dijeras cuál de estas deberías dar prioridad, es esta. Composición, 100%. 100%. Esta puede esperar, esta puede esperar, y esto, digamos que puede ir de la mano evolucionando con la composición. ¿De acuerdo? Así que esto es lo más importante en el proceso de la producción musical. Vos debes entender que si no hay eso, no hay nada de esto. Así de importante es. Si tú sabes mezclar o masterizar, pues te podrás convertir en un ingeniero de mezcla, un ingeniero de mastering, pero no te puedes llamar productor porque el productor compone y diseña los sonidos. Y hoy por hoy también mezcla y masteriza. ¿Ok? Entonces es muy importante entender eso. Entonces, una vez que ya tenemos más interiorizado este proceso de producción musical, debemos irnos a un segundo apartado que vendría a ser el paso número 2. Paso número 2. Y esto es aprender a manejar el DAW. ¿Ok? Mira, no importa si utilizamos, de nuevo, no importa si utilizamos Ableton, no importa si utilizamos Logic, si utilizamos FL, Studio One, Cubase, lo que fuere. No importa qué sea que utilices acá. Lo más importante es que te decidas por qué DAW utilizar y te vayas a fondo con esto. Obviamente en este canal comencé usando Logic Pro, pero me pasé hace tiempo a Ableton. Realmente te aconsejo ojos cerrados, Ableton Live, si es que quieres ya dedicarte bastante a este tema de la producción musical como tal, de música electrónica específicamente. Ableton Live tiene demasiadas cosas que simplemente facilitan el workflow, facilitan el diseño sonoro de cosas relacionadas con la música electrónica. O sea, en términos de DAW como tal, en términos de software musical, te recomiendo al 1000%. Entonces, ¿qué es lo que esperamos en términos de manejar el DAW como paso número 2 para pasar de principiante? Es básicamente dominar las bases. Porque siempre con las distintas actualizaciones que tú vayas teniendo en el DAW, es decir, cuando vayan a haber actualizaciones, siempre van a haber nuevas funcionalidades, nuevas funciones. Vas a tener nuevas funciones, nuevas herramientas y muchas cosas que no tenías antes. Entonces, cuando nosotros tenemos ese escenario, debemos comprender que a pesar de que ya seamos pro, siempre vamos a tener que aprender las nuevas cosas que van saliendo. Entonces tú nunca vas a terminar de aprender esto, porque vamos a ir a la par de lo que va saliendo. Pero lo que es muy importante es dominar las bases. Esto es lo que tienes que hacer. Paso número 2 es dominar las bases del DAW que has decidido, que en este caso yo te recomiendo Ableton Live. Saber dónde están las herramientas, qué hace cada una de las herramientas que tienes en el DAW de forma básica, simplemente hace que te dejes de preocupar por eso y te dediques a crear, te dediques a la parte creativa. Es como cuando tú conduces un automóvil, pues simplemente al comienzo, cuando estás aprendiendo, te preocupas demasiado de qué tienes que maniobrar, es decir, si manejas manual, no automático, pues cómo embragar, pues a qué momento debes cambiar las marchas, qué técnica debes utilizar si estás en subida, todas estas cosas técnicas. Y una vez que ya las interiorizaste, ya es segunda naturaleza y solo te preocupas por conducir, es decir, hacia dónde te diriges. De la misma manera, nosotros hacemos eso cuando dominamos las bases del DAW.
Así que es el hecho de que cuando ya hacemos eso, simplemente todo lo técnico pase a ser algo automático y de segunda naturaleza. ¿De acuerdo? Es demasiado importante entender este concepto, ¿de acuerdo? Entonces eso ha sido el paso número 2, justamente para pasar de amateur a pro, y es el hecho de interiorizar esto, ¿de acuerdo? Muy importante que entendamos ese paso número 2. Paso número 3, vamos con el paso número 3. ¿Qué es lo que debemos hacer? El camino a seguir para convertirnos en el productor pro que queremos. Pues una vez que tenemos esto, vamos a tener que ir al paso número 3. Y en verdad esto se trata de componer tus propias cosas. Más que nada ideas. Que puedas hacer, aquí estamos hablando de tus propios ritmos. Estamos hablando de tus propias melodías. Tus propias canciones en términos generales, es decir, aprender a estructurarlas. Esto es de vital importancia y es lo que te va a conducir de separarte de los amateurs a ser pro, y es el hecho de hacer canciones. Estamos hablando de que ya no te detengas a decir ¿qué debo hacer ahora? Al momento en que estás en el DAW, en el software musical. Ya es dejarnos de esto y es interiorizar la ciencia rítmica, armónica, melódica y por supuesto estructural de la música. Entonces, cuando nosotros ya tenemos claro esto y hayamos explorado las bases de esto, pues simplemente se te va a abrir un mundo, ya que ahora vas a poder hacer tu propia música. Entonces el camino a seguir acá, en este paso 3, es adentrarte a la ciencia rítmica, adentrarte un poco a la ciencia armónica, entender cómo hacer melodías y entender cómo estructurar canciones. Tan simple como eso. Y una vez que entiendas de las 4, no tienes que ser una biblioteca andante de las 4, simplemente tienes que saber las bases de las 4. Ya podrás hacer tu propia música. Y esto ya es un salto sustancial para convertirte en profesional. Vamos con lo siguiente, que vendría a ser el paso número 4. El paso número 4, esto es de vital importancia de igual manera. Paso número 4. Estamos hablando que esto se trata sobre el hecho de diseñar, aprender a diseñar tus propios sonidos. Cuando nosotros aprendemos a diseñar nuestros propios sonidos, estamos hablando de que sabemos manejar sintetizadores, simplemente sabemos alterar samples, sabemos, por ejemplo, crear nuestros propios loops, sabemos crear nuestros propios presets, sabemos, en definitiva, generar el sonido que queremos. Tan simple como eso. Entonces, en esta etapa, en cambio, lo que nosotros queremos hacer es aprender lo siguiente. Vamos a necesitar tener, en primer lugar, necesitas entender sobre ondas sonoras y obviamente cómo suenan. Necesitamos entender sobre síntesis FM, básicamente cómo altera esto a las ondas sonoras. Necesitas entender herramientas de manipulación del pitch, ¿qué hace eso? Necesitamos entender herramientas de manipulación del voicing, de las voces como tal, todo lo que genera unison, todo lo que genera desafinación.
Desafinación, digamos, para dar más lo que vendría a ser el cuerpo del sonido. Debemos entender sobre la ciencia del ADSR, es decir, de las transientes como tal. Debemos entender lo que hacen los LFOs. Debemos entender lo que hacen, pues, ¿qué más? Distintos efectos varios. Aquí estamos hablando, puede ser distorsión. Necesitamos entender qué hace un delay, qué hace una reverb, qué hace, pues, diversos efectos sonoros, que la verdad hay un mundo. Y cuando nosotros entendemos todo esto, pues básicamente podemos de nuevo generar el sonido que queremos. Y esto es de vital importancia para acercarnos a esa producción que tiene como cometido sonar más profesional. Ok, entonces una vez que tenemos este paso 4, vamos a dirigirnos al siguiente paso. Y aquí estamos hablando de paso número 5. Simplemente llevar tu música al estándar comercial. Con estándar comercial no me refiero a que hagas música pop en el sentido comercial, sino que suene con el estándar de tus artistas favoritos en el subgénero que sea que estés interpretando. Entonces acá ya tenemos para hacer eso un tema de mezcla. La mezcla como tal, como te decía antes, genera el balance. Y para esto vamos a necesitar aprender cosas como la ecualización, compresión, simplemente gain staging, que simplemente es balancear bien el volumen entre los distintos elementos, panning, ¿qué otro elemento? Todo lo que venga a ser de espacialidad, que nos viene bien con la reverb, delay, simplemente imagen estéreo, entender esto, que bueno, ya está de la mano del panning, pero esto también viene con el tema de expandir los sonidos en el sentido de que no se queden monos, sino más en una imagen estéreo, no solo de izquierda a derecha. Y pues todo este tipo de cosas involucran la mezcla, y todo este tipo de cosas vas a tener que aprender con el fin de tener algo que suene bien de entrada y entender más, lo más esencial de la mezcla que debemos entender es que la mezcla equivale a simplemente, en verdad que es, a ver, déjame pulir bien mi idea. La mezcla genera balance, genera claridad, y realmente es dar prioridad. Ese era el término que quería buscar. Prioridad. Por Dios, métete esto en la cabeza. La mezcla es dar prioridad a los elementos. Es decir, que la persona que escucha la música se enfoque en una sola cosa a la vez. Una sola cosa a la vez. Eso hace la mezcla. Hace que crees un balance, crees claridad entre los elementos y generes prioridad entre ellos. ¿Ok? Y por supuesto, el mastering, que como te decía antes, a través simplemente de técnicas de nuevo, de ecualización, compresión, un tema de manejar las resonancias, tonal balance, después, si es que le falta reverb, aunque es muy poco común hacer esto, aplicar un poco de saturación, es decir, darle un poco más de calidad al sonido. Tal vez aquí estamos hablando de un procesamiento analógico con tape, con cinta como tal, y todo esto te va a dar un... y por supuesto, limitación, es decir, llevar el sonido al máximo sonoro, es decir, al máximo volumen, y pues darle un carácter bastante profesional, en el sentido de que reviente los parlantes donde sea que lo pongas. Ok, entonces, de esta manera ya hemos recorrido un poco los pasos a seguir que deberías hacer para convertirte de amateur a pro, ¿verdad?
Y por supuesto que todos estos pasos son esenciales para que estés encaminado. Como te decía anteriormente, mira, estoy acá, tan fácil como tu camino a seguir para ir a comprar pan, que tienes que ir a la panadería y volver. Pues básicamente eso es lo que tienes que hacer cuando quieres convertirte de amateur y pro. Y por supuesto que aquí no acaba esto. Mira, aquí tienes varias opciones. A ver, permíteme, pongo acá esto. Ok, vamos. A ver, ahora que ya sabes qué es todo lo que tienes que hacer, aprender, seguir y todo, tienes las siguientes opciones. O te pasas buscando tutoriales con todos estos temas y destinas miles de horas, primero buscando información válida, es decir, que funcione. Puedes hacer eso, puedes pasarte bastantes tutoriales, destinar miles de horas, que te tome años hacer eso. O simplemente puedes tomar el camino rápido, que básicamente es el que promulgamos aquí en IDM Creativo, y básicamente es tomar un curso para que lo hagas rápido en el menor tiempo posible y que dejes de estar de un tutorial a otro, de un profesor a otro, y que simplemente hagas las cosas. Como lo que te decía, que debes enfocarte y hacer las cosas. Y esto lo hacemos a través de nuestro curso insignia. Por si no lo conoces todavía, que te mencioné al comienzo del video, es IDM System. Esto, el link, lo encuentras en la descripción. Y básicamente este curso insignia contiene absolutamente todo lo que te he mencionado acá. Paso 5, paso 4, paso 3, paso 2, paso 1, todo está ahí adentro, explicado minuciosamente, paso a paso, tutoriales muy profundos al respecto, simplemente para que puedas conseguir tu cometido de poder generar música profesional. Y básicamente esto que te acabo de contar acá fue todo mi proceso para salir de mi etapa de principiante a mi etapa de productor profesional. Yo hice todo esto, pero lo que sucede es que a mí sí me tomó miles de horas y de estar expurgando en el internet cómo producir. Y créeme que es un verdadero dolor de cabeza. Y por supuesto que cuando tú no entiendes las bases de la ciencia rítmica, armónica, melódica y todo esto, estás sujeto simplemente a reproducir lo que alguien en el internet ha hecho y posiblemente si haces el tutorial a la par con lo que está haciendo, termines haciendo cosas muy similares a esa persona. Y eso es lo que no quieres, sino que quieres hacer tus propias cosas. Y por eso me motivó desde el día 1 que abrí este canal, simplemente a ofrecerte lo que yo hubiera querido cuando empecé y no desperdiciar tanto tiempo. Y es el hecho de haber tenido un curso que simplemente me haga la vida fácil y que sintetice toda esta información y que pues me lleve del punto A al punto B rápido. Así que esto lo tienes en la descripción. Espero que hayas aprendido mucho en este video, me encantó hacerlo. Y pues nada, simplemente si quieres aprender a producir EDM con tu propio sonido, está EDM System en la descripción, listo para llevarte al siguiente nivel. Así que nada, espero que hayas disfrutado mucho y sin nada más que decirte en este momento, yo te espero en un nuevo episodio de EDM Creativo. Cuídate mucho, pasa bien.